Betanco presenta Ruminozyme. Cuando alimentamos a nuestro ganado, los procesos más importantes no están al alcance de nuestra vista. La fermentación ruminal, llevada a cabo por millones de microorganismos, es el proceso más importante para la digestión de los alimentos en rumiantes. Ruminozyme es una herramienta para cuidar y mejorar estos procesos. Sin los microorganismos, los procesos digestivos no serían posibles. Un rumen sano, con poblaciones microbianas funcionando de manera óptima, genera beneficios productivos y sanitarios. Ruminozyme posee dos partes principales. Por un lado, enzimas para mejorar la digestibilidad de la fibra, un ingrediente muy importante en las dietas de nuestro ganado lechero. Estas enzimas, que atacan la hemicelulosa, naturalmente escasean en el rumen. Además, posee esporas de Aspergillus oryzae. Este hongo actúa mejorando el ambiente ruminal y de esta manera beneficia a los microorganismos ya presentes en el rumen, garantizando fermentaciones ruminales deseables y disminuyendo los riesgos de acidosis subclínica. Ruminozyme es un aditivo natural probado en el mercado. Aumenta la digestibilidad de la hemicelulosa, aumenta los ácidos grasos volátiles, previene la acidosis subclínica, mejora la producción, resiste el proceso de peletizado y no deja residuos en la carne ni en la leche. Ruminozyme es una gran herramienta para cuidar y mejorar tu producción. En Conecar te ofrecemos una amplia gama de soluciones nutricionales para acompañar todas las etapas de tu sistema productivo. Dentro de cada bolsa de un producto Conecar hay más de 35 años de experiencia a campo, estudiando y comprendiendo tanto las necesidades nutricionales como los fundamentos de la rentabilidad de nuestros clientes. Por eso, integramos nuestros productos en programas nutricionales que incluyen un completo asesoramiento a la medida de tu empresa, para que cada kilo de alimento se transforme de manera visible en un ahorro o en un mayor porcentaje de conversión en carne o leche. Juntos podemos programar una nutrición más sustentable y rentable. Conecar, nutrición animal. En Conecar nos propusimos el desafío de desarrollar una ganadería intensiva diferente, destinada a contribuir a un nuevo protagonismo de las carnes argentinas. Una ganadería 5 estrellas. La primera estrella de este sistema es nuestra infraestructura y equipamiento. Un feedlot con capacidad para hospedar a 10.000 cabezas en perfecto equilibrio productivo. La segunda estrella potencia a la primera. Un sistema de gestión y trazabilidad con corrales individuales para cada cliente, certificado bajo la norma de bienestar animal. La tercera y estratégica estrella es calidad nutricional, nuestra propia planta de elaboración de alimentos balanceados, con una amplia gama de productos y programas nutricionales a medida. Nuestra cuarta estrella es CONECID, nuestro centro de investigación y desarrollo. Ensayamos y validamos tecnologías y gestión innovadora de la producción. Nuestra quinta y nítida estrella, la gestión de la calidad ambiental. Toda nuestra operación está certificada con la norma ISO 14001. Nos convierten en parte de la nueva bioeconomía. Conecar, ganadería 5 estrellas. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo andan? Aquí en una nueva jornada de Conecar, otra más en esta virtualidad. En el día de hoy, para ir redondeando el ciclo de jornadas de estrés calórico en bovinos de lecheros, hoy vamos a tener la última presentación. Tenemos la participación de Pedro Sueldo representando a Betanco y Matías Medina representando a Conecar Nutrición, hablando sobre el uso de tecnología en la nutrición animal. Hoy también nos va a acompañar Rodolfo Gonzolín como moderador de la charla de hoy. Ahí le vamos dando la bienvenida a Rodolfo, que se está conectando.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, Rodó? ¿Todo? Bien, bien, muy bien. ¿Todo bien? Bueno, Todo bien. genial. Ahí estamos con el mundo atrás nuestro, así que nos vienen persiguiendo. Nos viene siguiendo. Sí, bueno, Rodó, como decía, esta es la tercera jornada de un ciclo que denominamos el manejo del estrés calórico en rodeos lecheros. Y bueno, en esta ocasión estaría bueno que nos cuentes un poco cómo fueron estos ciclos y cómo vamos a redondearlo en el día de hoy, ¿no? Bueno, perfecto. Gracias, Fer. Y bueno, un gusto a todos los que se han conectado. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, les cuento, en su momento surgió la idea de hacer un avance, ya hace muchos años que estamos trabajando con la problemática de estrés calórico. Surgió la idea de hacer un avance más integral hacia esa problemática. Y bueno, en base a eso pensamos en 3 webinars, 3 jornadas, donde se fueron tocando distintos temas. En el primero, con el doctor Israel Flammenbaum, que bueno, es un reconocido especialista en el tema a nivel internacional. Él desde Israel nos dio un marco general de la problemática de los efectos del estrés calórico sobre las vacas lecheras, tanto en producción, reproducción, bienestar animal, y pérdidas también por descarte, etc. Y lo enfocó hacia toda la infraestructura necesaria para mitigar el estrés calórico. Después fuimos, en el segundo webinar, fue como un avance, digamos, a ya ir a más enfocado y más fino, de esa charla que fue más general, donde se habló del retorno económico, de la infraestructura de enfriamiento de las vacas, pero en la segunda webinar, ya de la mano de la gente de Laval, hicimos una base en concreto en lo que es infraestructura, y en mi caso yo le presenté las tecnologías y estrategias nutricionales que podíamos llevar a cabo en las dietas de verano, tanto desde el punto de vista de variación de aportes de nutrientes en las dietas, como la inclusión de aditivos. Dentro de esos aditivos hice un comentario en particular sobre Ruminozyme, que es un aditivo muy interesante. Hoy vamos a avanzar, ya haciendo foco en ese aditivo, en respuestas que obtuvimos a campo. Y bueno, de la mano de Pedro Sueldo nos va a hacer en profundidad una presentación de cómo está desarrollado, pensado el aditivo y cómo funciona. Y después Matías Medina nos va a mostrar resultados a campo para cerrar esta tercera y última jornada sobre estrés térmico, también sumando a la mesa redonda final de preguntas al ingeniero Juan Manuel Vallejo, que es asesor de nuestro cliente Bordato de Entre Ríos. Y bueno, la idea es hacer unas conclusiones finales y bueno, también estar abiertos a que aquellos presentes que quieran comentar o hacer preguntas o mostrar sus casos de éxito o errores que se han tenido, también es bueno compartir por ahí cuando uno se avanza en algo y se equivoca. Bueno, es bueno compartirlo para que el otro no cometa el mismo error, así que están todos invitados a interrelacionar. Esa es la idea, si bien esto en la virtualidad es más difícil que en la presencialidad, pero bueno, la idea es interactuar y que todos hagan sus aportes. Así que si les parece, ya bueno, el ingeniero Pedro Sueldo ya está conectado. Bienvenido, Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo anda Rodo? ¿Cómo anda Fer? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Hola, Pedro, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, si te parece, Pedro, ya podéis ir compartiendo tu pantalla para iniciar la presentación. Dale, y bueno, como les comenté con respecto a los webinars que nosotros estuvimos dando, están todos disponibles, porque están todos grabados, así que se pueden contactar con nosotros para obtener el enlace para verlos. Mediante las redes, pueden hacer contacto con nosotros y con gusto vamos a compartirlos nuevamente. Así que bueno, adelante, Pedro. Dale, gracias Rodo, gracias por la introducción. Sí, la idea, como dice Rodo, es en unos minutos explicarle una tecnología y que después Mati nos cuente alguna experiencia que ellos ya han tenido a campo. Nosotros con Conecid, con la parte de investigación y desarrollo de Conecar, hemos hecho bastantes ensayos, no solamente con Ruminozyme, sino también con Ambifluid y otros productos. Pero con Ruminozyme, que es el producto que venimos a hablar ahora, hemos hecho ensayo en Feedlot el año pasado, y bueno, en Tambo en el verano pasado, ¿sí? Diciembre, enero, febrero del año pasado. Enero, febrero de este año, diciembre del año pasado. Pero bueno, para darle comienzo, a mí me gusta darle una introducción y un marco a todo esto,
Betanco, bueno, es un laboratorio de capital nacional, multinacional, está presente en más de 40 países, y en los últimos años ha desarrollado dos empresas dentro de Betanco. Una es Bioinnovo, ¿sí? Es una empresa público-privada, es la primera empresa y la única empresa público-privada del sector, junto con INTA, donde el objetivo es desarrollar productos de conocimiento INTA, y en el marco de esa empresa hay dos productos. Una son inmunoglobulinas para diarreas neonatales, y otra es una vacuna a su unidad direccionada única del mundo para diarrea viral bovina. Y la otra empresa, que es la que me interesa darle el marco, es BB Science, ¿sí? Donde Betanco, junto con otra empresa de desarrollo, ¿sí? De investigación, pero en este caso de capital privado, desarrollan productos no antibióticos, ¿sí? Dr. Bata es la empresa que está en la Unión Europea, tiene su sede en Budapest, y hace más de 30 años desarrolla enzimas, probióticos y fitobióticos, tanto para monogástricos como para rumiantes, ¿sí? Y es en el marco de esta empresa donde para rumiantes hay tres productos, ¿sí? Uno es Dieptarine, que es para el estrés oxidativo, Detoxa Plus, que es para la biotransformación de todas las micotoxinas que atacan a los rumiantes, y Ruminozyme, que es el que venimos a hablar ahora, ¿sí? Ruminozyme es un producto exclusivo para rumiantes, estos dos los compartimos con monogástricos, pero Ruminozyme es exclusivo para rumiantes. La idea es contarle de qué se trata rápidamente, los conceptos, cómo actúa dentro del rumen, cuáles son sus modos de acción y algunos resultados. Y después Mati nos va a mostrar los resultados que ellos tuvieron a campo. En este caso nos vamos a destinar solamente a la lechería, pero es un producto que vamos a ver que actúa a nivel ruminal. Entonces es el rumen el foco y el blanco de acción de este producto, ¿sí? Entonces tenemos ensayo en Fieldot, pero bueno, no es el objetivo de la presentación de hoy. Entonces, para comenzar, y como explicaba el video introductorio, para los que lo vieron al principio, cuando estábamos esperando que abran la sala, el producto tiene básicamente dos partes, una parte enzimática, ¿sí? Y una parte viva, una parte probiótica. Dentro de la parte enzimática, ¿qué es lo que vamos a tener? No es un complejo enzimático muy amplio, sino que es bastante específico, donde la principal enzima, este es el nombre, es una endosilanasa, es decir, que va a atacar a una parte de la fibra, no a toda la fibra, sino a una parte de ella, que es básicamente la hemicelulosa, ¿sí? No a toda la dieta, no a toda la fibra, sino a la hemicelulosa, ¿sí? Ese es el blanco de ataque. Yo lo busqué en algunas tablas de una tabla de la Facultad de Tandil, distintos ingredientes, ahí busco la pluma, distintos ingredientes, y acá puse algunos ejemplos de cuánta hemicelulosa tiene los ingredientes más importantes. Por ejemplo, el silaje de maíz tiene un 19% de hemicelulosa, el heno de alfalfa el 18%, una paja de trigo, que por ahí se usa en preparto, un 40% de hemicelulosa, ¿sí? Entonces, no es una parte para nada despreciable de la dieta, la hemicelulosa, y es a donde nosotros vamos a atacar con la enzima. Como producto final de la enzima, o sea, la enzima va a entrar dentro del rumen, se va a encontrar con la hemicelulosa, lo que vas a hacer es romper los enlaces que tiene la hemicelulosa, que la forman, y producto de esa reacción va a generar productos mucho más simples, ¿sí? Son los monodioligosacáridos, ¿sí? Estos productos simples lo van a utilizar las bacterias ruminales o van a pasar a duodeno y lo va a utilizar el animal. Entonces, como consecuencia de esta primera parte del producto, la consecuencia del uso de enzimas es la mejora en la digestibilidad, ¿sí? Porque nos ayuda a romper los enlaces de la hemicelulosa, y mayor oferta energética, ¿sí? Vamos a conseguir, y vamos a ver un ensayo, más ácidos grasos volátiles con la misma dieta. O sea, a los ácidos grasos volátiles es la oferta energética que le da el rumen al animal, nosotros con esto vamos a conseguir más ácidos grasos volátiles. Y en la segunda parte, dijimos, tenía dos partes del producto. La primera parte es la parte enzimática, la segunda parte es la parte viva, la parte probiótica, ¿sí? Que es Aspergillus oryzae. ¿Qué es Aspergillus oryzae? Básicamente es un hongo, ¿sí? Que tiene la facultad o tiene la característica de poder utilizar oxígeno cuando está presente y de poder seguir viviendo y tener reproducción cuando no está presente el oxígeno, ¿sí? Por eso se dice que es anaeróbico facultativo.
que es la gran diferencia que tiene con los microorganismos que ya están dentro del rumen. Los que ya están dentro del rumen son estrictamente anaeróbicos, es decir, no necesitan oxígeno, y no solo no necesitan, sino que la presencia de oxígeno les hace daño. Ahora vamos a ver qué beneficio tiene de utilizar Aspergillus y qué beneficio tiene que Aspergillus entra dentro del rumen, ¿sí? Pero antes hay una característica que les quiero comentar que es muy importante, que como es la parte viva del producto y como todos los probióticos también son organismos vivos, esta característica de que esté en forma de espora el producto no es un dato que hay que pasar de largo, ¿sí? Es bastante importante porque Ruminozyme dentro de la bolsa viene con Aspergillus oryzae en forma de espora. Eso quiere decir que está en su forma de resistencia. Entonces esto nos permite una flexibilidad a la hora de la logística y a la hora de la manipulación del producto, ¿sí? Que esté en forma de espora nos permite, por ejemplo, utilizarlo junto con las sales, ¿sí? La presión osmótica de las sales no le genera daño a la espora, o ingresarlo dentro de un peletizado. Porque resiste temperatura y presión. Entonces, que esté en forma de espora no es para nada, es muy interesante y es muy importante tener en cuenta porque es la parte viva y eso le permite tener resistencia. Entonces, ahora veamos cuáles son los beneficios y cómo actúa Aspergillus dentro del rumen. El principal modo de acción es el consumo de oxígeno. ¿Sí? Ese oxígeno que daña a los microorganismos que ya están dentro del rumen, Aspergillus oryzae lo va a consumir. El oxígeno entra por medio del consumo de comida, por medio del consumo de agua y por medio de la rumia, ¿sí? Esas son las tres vías de acceso de oxígeno dentro del rumen. Lo que va a hacer Aspergillus es consumir ese oxígeno y cuidar a la microbiota ruminal. Y como consecuencia de este modo de acción, vamos a tener 3 o 4 beneficios, donde uno es el más importante, ¿sí? El principal beneficio, obviamente, es la eliminación del oxígeno. Beneficio de las poblaciones microbianas, pero vamos a ver que hay poblaciones microbianas que se benefician más que otras, ¿sí? Y básicamente son las que consumen celulosa y las que consumen ácido láctico. Las poblaciones que consumen ácido láctico se ven muy beneficiadas con la presencia de Aspergillus oryzae. Es por eso que con Aspergillus oryzae generamos fermentaciones ruminales mucho más óptimas y una disminución en las caídas de los pH, ¿sí? Una disminución en los riesgos de acidosis subclínica, ¿sí? Hay mejora en la ingestión de la fibra con Aspergillus oryzae y además una mayor utilización de ácido láctico, que es lo que decíamos recién. ¿Sí? Y antes de mostrarles los resultados y para ya después darle paso a Mati, les quiero mostrar algunas citas de uso de Aspergillus oryzae en general, ¿sí? Más allá de Ruminozyme, más allá del uso del producto, a investigaciones que hayan utilizado Aspergillus oryzae dentro de la producción, ¿sí? Estos son algunos papers y estas son las citas. Por ejemplo, estos autores lo que reportaron es mayor cantidad de poblaciones microbianas, estabilización de los pHs, ¿sí? Aumento de la digestibilidad con el uso de Aspergillus oryzae, estimulación de la digestión de la fibra cuando se usa Aspergillus oryzae, y esta otra cita reportó incrementos en el número, ¿sí? de bacterias celulolíticas, o sea, había más bacterias celulolíticas cuando se agregó Aspergillus oryzae en los bichos fistulados, ¿sí? Entonces, lo que hace Aspergillus oryzae es mejorar el ambiente ruminal, ¿sí? Aumentando la capacidad de este rumen para digerir el alimento y la disminución de las acidosis subclínicas. Hay ensayos publicados tanto en leche como en carne. Hoy nos vamos a enfocar en leche, ¿sí? Y nosotros tenemos, aparte de los ensayos publicados, tenemos ensayos a nivel comercial que también son interesantes porque tienen el correlato, digamos, del campo y del uso de Ruminozyme en la práctica. Pero hay muchos ensayos publicados, esos están totalmente abiertos, los pueden buscar en internet o nosotros tenemos todos los papers habilitados para poder compartirlos, así que sin ningún problema se lo podemos compartir. La idea es presentarle ahora, yo le voy a presentar un ensayo publicado, ¿sí? por la Universidad de Budapest y 3 ensayos rápidos, uno en Uruguay, 2 en Argentina, uno en Belleville, cerca de donde yo vivo, en Marcos Juárez. En realidad está entre San Marcos y Belleville, y otro en la zona de Jambi-Campbell, cerca de Esperanza, en Santa Fe. El resto de los ensayos, tanto comerciales como a nivel científico, los podemos compartir sin ningún problema
por correo o por WhatsApp. Entonces, les muestro este ensayo que está publicado, y en este me voy a detener un poquito para entender cómo se usa Ruminozyme, cómo se dosifica, en qué categorías, desde cuándo hasta cuándo, ¿sí? Este ensayo fueron 400 vacas Holstein de segunda y tercera lactancia en un sistema Fristol. Y esta fue la dieta, que no me voy a detener mucho en la dieta porque tenemos ensayos muy heterogéneos, ensayos a nivel pastoril, semipastoril, estabulados, en dry lot. Pero bueno, esta dieta era silaje de maíz, remolacha azucarera, heno de alfalfa, melaza y subproducto. Pero lo más interesante, y lo que les quiero mostrar, es las mediciones que se hicieron. Producción diaria de leche, composición, NEFA como indicador de cetosis y parámetros ruminales, urinarios y sanguíneos. Y acá, ¿cuál fue el tratamiento que se utilizó? El tratamiento fue de 1 gramo de Ruminozyme por kilo de materia seca. Es decir, 1 kilo de Ruminozyme por tonelada de alimento, ¿sí? Esa fue la dosis utilizada de Ruminozyme. ¿Desde cuándo? Desde el preparto hasta toda la lactancia, hasta vaca seca, ¿sí? Esa fue la ventana de uso del producto. Fíjense que yo les decía que aumentábamos los ácidos grasos volátiles. Esto es ácidos grasos volátiles totales. Esto es el corazón, uno de los corazones del producto. Estos son los muestreos, ¿sí? 1 a 7 muestreos en función del parto, 9 días antes, 10 días, 107 días después del parto. Estos son los valores del control y estos son los valores de los que tenían Ruminozyme. Y estas son las diferencias porcentuales, ¿sí? Lo que tienen los signos, ¿sí? Quiere decir que esas diferencias eran significativas, eran estadísticamente significativas. Es decir, que era consecuencia del uso del producto. Entonces, acá vemos que hay mayor cantidad de ácidos grasos volátiles con la misma dieta por el uso de Ruminozyme. Entonces, es uno de los corazones del producto porque acá desencadena todo el resto de las respuestas, ¿sí? El animal obtiene más energía del rumen y esa energía la va a destinar o a producción o a estado, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver qué consecuencias tiene esto. ¿Sí? Esto es NEFA en sangre como indicador de cetosis, porque ¿qué pasa? El animal pare, esto ya lo sabemos todos, el balance energético negativo después del parto es muy marcado, y eso no lo vamos a poder cambiar, pero cuando el balance energético es muy negativo, y los animales no pueden satisfacer los requerimientos energéticos, porque el consumo está deprimido, o por calidad de dieta, o por lo que fuese, esa diferencial entre lo que consume de energía y lo que requiere lo cubre con condición corporal, ¿sí? Con removilización del tejido adiposo. Cuando esa removilización es muy alta, empezamos con problemas hepáticos, por esa gran removilización de grasa, y el hígado tiene que metabolizarla, y empezamos con problemas de cetosis. Acá se utilizó NEFA como un indicador, y fíjense que después del parto, los valores de NEFA se disparan tanto en los animales Ruminozyme como control. Pero en los valores de Ruminozyme, los valores son mucho más bajos, ¿sí? Con diferencias significativas. Acá volvió a haber diferencias significativas, pero esto no me interesa tanto, sino que me interesa después del parto, ¿sí? que los animales no entren en cetosis, ¿sí? Y los NEFA en sangre son un buen indicador de balance energético del animal, y además está muy correlacionado con el desempeño de ese animal, tanto en producción como en reproducción, ¿sí? A lo largo de toda su lactancia. Esto fue condición corporal. Fíjense, estos son los distintos días de muestreo en función de la lactancia. Acá hay diferencias significativas entre los animales Ruminozyme y control, ¿sí? Pero lo más interesante que reporta el paper, y que reporta la discusión del paper, es que los 2 rodeos llegaron a su mínimo en el día 32, ¿sí? El día 32, o sea, al mes de lactancia, los 2 llegaron al mínimo, pero la condición corporal promedio de las vacas Ruminozyme nunca estuvo por debajo de 2.6, ¿sí? Este es el 2.6, nunca estuvo por debajo. Y la disminución de la condición corporal en el periodo posparto, ¿sí? Esta es la parte más importante, desde el punto más alto al punto más bajo, fue aproximadamente un 20% menos. O sea, la caída fue un 20% menos, ¿sí? Y en resultados, en producción, ¿sí? Que por ahí lo que más nos interesa,
la diferencia en toda la lactancia fue de 1.9 litros. ¿Sí? El rodeo Ruminozyme produjo 1.9 litros más a lo largo de toda la lactancia, que equivalía al 6,3% de incremento en la producción. Le voy a mostrar rápidamente ahora 3 ensayos comerciales, ¿sí? Muy rápido, para ya darle paso a Mati, pero me interesaba mostrarle porque son condiciones totalmente heterogéneas entre ensayos, en diferentes dietas, diferentes situaciones, con el uso del producto. ¿Sí? Este ensayo se hizo en Belleville en el año 2019, si no me equivoco. Fueron 112 vacas Holstein de segunda y tercera lactancia, donde dividimos desde preparto y posparto, y la dosis de Ruminozyme fue de 20 gramos de Ruminozyme por vaca por día, tanto en el preparto como en el posparto. Lo interesante de este ensayo es que nosotros incluimos el producto dentro de un pellet, ¿sí? Con afrechillo de trigo, como vehículo. Hicimos un pelletizado de afrechillo de trigo sin Ruminozyme y otro con Ruminozyme, y lo dosificamos en preparto y en posparto. Fíjense que acá dentro del silaje estaba el pelletizado. Y acá medimos 2 cosas nada más. Cetosis por un lado y producción. En cetosis lo que medimos es beta-hidroxibutirato como indicador entre el día 7 y el día 10 después del parto, ¿sí? Y consideramos que por encima de 1.2 milimol por litro de beta-hidroxibutirato era un caso riesgoso de cetosis, por debajo de 1.2 no había problema. Encontramos que en el rodeo control el 32% del rodeo tenía un valor por encima de 1.2 entre el día 7 y el día 10 después del parto. Y en el rodeo Ruminozyme, el 18%, casi el 19%, tenía un valor por encima de 1.2. ¿Sí? O sea, una caída en el número de casos riesgosos de cetosis. Y en producción, ¿sí? Estos son promedios de 10 días. Fíjense que a partir del día 20 las curvas se separan. Esta caída acá fue un temporal de lluvia en abril de ese año, que nos hizo caer las 2 curvas de lactancia, pero se mantienen separadas. Y una diferencia en litros de 1.4 litros, una diferencia en el pico, perdón, de 1.4 litros. ¿Sí? Que en la lactancia que nosotros analizamos, la diferencia en producción fue del 8,8%. 30 litros Ruminozyme, 27,6 litros control. ¿Sí? Este es un caso acá en Belleville en el año 2019. Este es otro ensayo en Uruguay. ¿Sí? Este es muy interesante este ensayo porque lo vamos a poder publicar por la calidad de los datos que pudimos recolectar. Este fue un ensayo 100% pastoril, con suplementación en sala, ¿sí? Donde el tratamiento fue también 20 gramos de Ruminozyme por vaca por día en la preparto y en el posparto. Y lo que hicimos acá es en el preparto dividir el rodeo, ¿sí? Al azar, las vacas pares iban de un lado, las vacas impares iban de otro lado. Y en el posparto, esto es lo interesante, en el posparto todo el rodeo estaba junto, ¿sí? Los animales pastoreaban el mismo potrero, tenían por ende la misma carga, la misma disponibilidad de forraje. La única diferencia era que a la hora de suplementar en sala, los animales que tenían caravana roja recibían Ruminozyme junto con la suplementación y el resto de los animales no. Entonces, no había división de rodeo, pero la aplicación del tratamiento se podía hacer de manera óptima. ¿Sí? De esta manera, el manejo del rodeo fue exactamente igual. La única diferencia era que en sala tenían Ruminozyme los animales tratamiento y el resto no tenía. ¿Qué resultados obtuvimos acá? Fíjense, esto es segunda y tercera lactancia, promedio cada 10 días, ¿sí? De producción. Fíjense que tenemos mejores picos, ¿sí? de producción, pero lo que mejor obtuvimos es las mejores persistencias, ¿sí? Una mucha mejor persistencia en el rodeo Ruminozyme. ¿Sí? Fíjense, cuando empezamos a analizar los datos, esta es la distribución de los datos, y me detengo un segundito. Fíjense, esto es cada 4 litros. Por ejemplo, entre 18 y 22 litros estuvo el 15% de los datos control y el 9% de los datos Ruminozyme. Entre 22 y 26 litros estuvo el 33% de los datos control y 20% de los datos Ruminozyme. Y a partir de 30 litros, ¿sí? A partir de los 30 litros, para allá, dominan los datos Ruminozyme, ¿sí? El 18% de los datos, en el caso del control, está el 18% de los datos por encima de 30 litros, ¿sí? 14, 4
y ningún dato acá. O sea, el 18% de los datos está por encima de 30 litros. Y en el rodeo Ruminozyme, el 36% de los datos estuvo por encima de 30 litros. ¿Sí? Esto es segunda y tercera lactancia. Y estos fueron los resultados en todas las categorías. ¿Sí? Encontramos pocas diferencias en primera lactancia, ¿sí? Medio litro de diferencia, que equivalía al 2,4%. En segunda y tercera lactancia encontramos 1,9 litros de diferencia, que fue el 7,4% de incremento. Y en cuarta y quinta lactancia, 1 litro 22, ¿sí? Que fue el 4,5% de incremento. En todo el rodeo, por la composición de rodeos o por la cantidad de vaquillonas que tenía, la cantidad de multíparas que tenía, la diferencia entre el control, o sea, los animales que no tenían Ruminozyme, fue de 25,3 versus 26,6. ¿Sí? 1,3 litros, 1,26 litros, que equivale al 5% de incremento. O sea, este tambo, durante el uso de Ruminozyme, fue por más de 200 días, entre preparto y posparto, produjo 1 litro 26 por vaca más en promedio durante todo ese periodo. Y el último, en este ensayo pudimos medir más cosas, ¿sí? Condición corporal y composición, que Mati va a hablar un poco de composición. En condición corporal encontramos muchas diferencias en primera lactancia. No habíamos encontrado mucho en producción, pero sí en condición corporal, en la primera lactancia. Fíjense que nunca los valores de Ruminozyme estuvieron por debajo de 3. ¿Sí? Estos son los valores al parto, los primeros 30 días, los segundos 30 días y más de 2 meses. Los valores de Ruminozyme nunca estuvieron por debajo de 3 y la caída entre el punto más alto, que es al parto, obviamente, y el punto más bajo, ¿sí? de los dos rodeos, la caída fue mucho menor en Ruminozyme que en control. ¿Sí? El control cayó alrededor del 14% y Ruminozyme cayó entre el 7 y el 8%. ¿Sí? Y en condición corporal de segunda y tercera lactancia no encontramos muchas diferencias. ¿Sí? Sí, volvimos a encontrar que nunca estuvo por debajo de 3 Ruminozyme y acá hubo una buena recuperación posparto, pero encontramos muchas más diferencias en la primera lactancia. Y en sólidos en leche no encontramos ninguna diferencia. ¿Sí? El porcentaje de grasa se mantuvo igual. Esto es muy promisorio porque la producción aumentó, ¿sí? La producción aumentó y el porcentaje de grasa y el porcentaje de proteína, creo que está después, no cambió. O sea que la producción de grasa y la producción de sólidos aumentó. ¿Sí? Ese aumento, ese litro 26 más en todo el rodeo, no fue en detrimento y no generó una dilución en los sólidos, lo cual es muy bueno. Y el último ensayo que les quiero mostrar es un ensayo muy grande a nivel comercial que hicimos, uno de los más grandes que tenemos. Ingresaron 665 vacas Holstein en este ensayo, donde dimos 25 gramos de Ruminozyme. Este es un ensayo estabulado, en un sistema estabulado, ¿sí? en un freestall, en la zona de Jambi Campbell, de una empresa grande. Y el tratamiento fue de 25 gramos porque decíamos que la dosis tiene que ser de 20 gramos por animal por día, y si el consumo es muy alto, acompañar con el consumo, ¿sí? 1 gramo por kilo de materia seca. Estos animales consumían entre 25 y 26 kilos de materia seca en posparto, por lo cual la dosis fue de 25 gramos de Ruminozyme. ¿Sí? Esta fue la dieta, ¿sí? Silo de trigo, bueno, una premezcla comercial del 40% de la dieta, silo de maíz y permeado. Fíjense, nosotros empezamos a utilizar el producto en posparto, no lo pudimos empezar a utilizar en preparto por una cuestión de logística, no podíamos dividir el rodeo en preparto, en posparto sí lo pudimos dividir y pudimos aplicar Ruminozyme a una parte del rodeo. Fíjense que tuvimos una mucha mejor persistencia, ¿sí? Un mejor pico y una mejor persistencia en la curva. Y esta fue la diferencia, el ensayo duró más de 200 días, y las diferencias en vaquillonas, en realidad es primera lactancia, fue de 1,7 litros, que es el 4,7% de incremento, y en segunda y tercera lactancia fue de 1,96 litros, que es el 5% de aumento. En este ensayo, donde producciones fueron muy altas, las producciones de este establecimiento son muy altas,
lo que más interesa del producto es la parte probiótica, ¿sí? Es el Ruminozyme. El rumen de estos animales está muy exigido todo el tiempo, ¿sí? Y es el ambiente ruminal, es el probiótico que viene a mejorar el ambiente ruminal y a cuidar esos rúmenes de las acidosis subclínicas. Por ahí en un sistema pastoril interesan las dos partes del producto, tanto la parte enzimática como la parte probiótica. En este sistema puntual interesa más la parte probiótica que la parte enzimática, ¿sí? Estos son un compendio de ensayos que se lo podemos compartir, ¿sí? Para así no alargamos la presentación y le doy paso a Mati, pero fíjense que hay ensayos desde el 2002, ¿sí? Hasta este año. Hay más ensayos que no están en esta tabla que están publicados también, diferentes dosis y diferentes resultados, ¿sí? La dosis que nosotros recomendamos por marbete, por investigación y demás, es de 1 gramo por kilo de materia seca. El ensayo que le va a presentar Mati es este de Entre Ríos, ¿sí? Un ensayo que se hizo en estrés térmico, que es lo que queremos hablar hoy. Estos son algunos ensayos publicados, ¿sí? Que lo podemos compartir sin problema, o lo pueden buscar por internet. Si ponen bata y enzima, algo va a aparecer en Google, así que lo pueden buscar tranquilamente. Y como resumen, y ahora sí doy paso a Mati, Ruminozyme aumenta la digestibilidad de la hemicelulosa, aumenta los ácidos grasos volátiles, o sea, producimos más energía con la misma dieta. Ese destino de la energía, uno de los destinos es la producción, ¿sí? Uno de los destinos es la producción, por eso hay aumento en la producción. Y a su vez previene las acidosis subclínicas, que eso es lo que nosotros buscamos con la parte probiótica. Y es lo que por ahí más nos interesa en verano, cuando los consumos son muy erráticos por el estrés calórico que sufre el animal, empieza a haber problemas a nivel ruminal, ¿sí? La parte probiótica viene a mejorar ese ambiente ruminal y a cuidar de ese ambiente ruminal en estrés térmico, ¿sí? A su vez resiste el proceso de peletizado porque la parte viva del producto está en forma de espora, que es lo que nos interesa. Y por ahí es un poco redundante y tonto comentarlo, pero no deja residuos en carne ni en leche si es un producto 100% natural. Y ya para darle paso al Mati, estas son algunas de las instituciones involucradas en la generación de información, ¿sí? La Universidad de Budapest, que es donde se desarrolla el producto. La mayor parte de los papers publicados son de la Universidad de Budapest, de la Facultad de Veterinaria. Es la Facultad de La Plata, ¿sí? De la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, hicimos ensayos en feedlot. Con la Universidad de La Plata estamos empezando a hacer ensayos en tambo, y todos los ensayos en tambo van a ser publicados junto con ellos. BB Science, obviamente, como institución, y Betanco. La Universidad de Florida en carne, también tenemos ensayos hechos en la Universidad de Florida, también en carne. Y CONECID, donde tenemos ensayo en feedlot, ¿sí? que algún día se lo podremos mostrar, y en leche, que es el que le va a comentar Matías ahora después de esta presentación. Así que, Mati, si querés, te doy paso a vos para tu presentación. Bueno, en el Pedro, medio, si hay preguntas, obviamente las podemos responder. Sí, les comento a todos, está disponible el chat para realizar sus preguntas. Si les parece, bueno, excelente, Pedro, muy buena tu presentación, muy clara. Creo que los fundamentos están por demás de sólidos como para utilizar el producto. Ese es el concepto que tomamos nosotros a la hora de pensar en este aditivo para la inclusión de dietas en época de estrés calórico, pero por supuesto que es válido utilizarlo durante todo el año. Pero sabemos que en dietas, en la temporada de estrés calórico, hay siempre esa pérdida de saliva por babeo, por esa Exacto. pérdida de, por ahí, sobre todo en pastoreo, se cambian los patrones de pastoreo y bueno, hay una predisposición hacia la acidosis. Sí, ahí en estrés térmico, bueno, ustedes lo saben más que yo, no solamente el animal baja el consumo, sino que los patrones de consumo cambian. El animal pasa mucho tiempo sin comer y después cuando va a comer vacío con hambre y genera disturbios a nivel ruminal. Entonces, todo lo que hagamos para cuidar ese rumen va a generar un impacto. Correcto. Y después otra cosa que nosotros miramos es justamente en esa fibra, que siempre recomendamos que sea de la mayor digestibilidad, pero bueno, este producto nos ayuda a aumentar la digestibilidad, o sea, tenemos un menor incremento calórico.
O sea que Exacto. en ese sentido también, indirectamente, disminuimos la producción de calor, sobre todo las vacas de alta producción, ¿no? Así que bueno, Tal excelente. cual. Tal cual. Está la opción del chat para las preguntas, no hay Sí, por el yo momento, voy pero a lo seguir hacemos al estando en la final. presentación, así que Perfecto, si les surge preguntas voy contestando en el chat o después la vamos bien, contestando después de la presentación de Mati. bárbaro, bárbaro. Bueno, Matías, Dale. adelante con la presentación. Bueno, Pedro, Rodo, dale. Bueno, saludos a todos los que están participando de la jornada. Así que bueno, voy a compartir un poco el chat, perdón, la presentación. A ver ahí si se ve. Bueno, ahí va. Muy bien, lo que sí quiero aclarar también que está el ingeniero Juan Manuel Vallejo, que lo nombró Rodolfo en la presentación. Junto con él hicimos este trabajo en el campo. Se trata de un tambo, son 2 tambos en Herrera, Entre Ríos. Juan es el ingeniero cargo de la diaria, un poco del tambo. Así que es interesante que él tenga su punto de vista, por eso él está presente para contestar preguntas, para compartir un poco la experiencia y bueno, es importante brindarle a ustedes la experiencia, un poco lo que es probar una tecnología a campo, ¿no? Entonces, bueno, un poco la presentación es esta, digamos, tecnologías nutricionales aplicadas a tambos en periodo de verano. ¿Qué buscamos con esto? Principalmente, ¿por qué usar probióticos en verano? Bueno, un poco lo que hablaron Rodolfo y Pedro. Uno busca estabilidad, busca salud ruminal, busca balance energético, busca producción. ¿Qué pasa en verano? Bueno, en verano hay inestabilidad, no hay estabilidad, hay inestabilidad, hay consumo errático, hay un resentimiento de la salud ruminal por ese consumo, hay un resentimiento en producción, hay enfermedades también que pueden llegar a aparecer, y bueno, y mermas reproductivas, ¿no? Aparte de las mermas productivas, hay mermas reproductivas, que esto no entró por lo menos en lo que en este ensayo no entró esa medición, lo cual también es algo a tener muy en cuenta, ¿no? Porque si se siguen detectando celos o se siguen seminando en verano, me parece que puede llegar a ser muy importante también evaluar ese número, ¿no? Que también repercute en el balance económico, la rentabilidad del tambo. Un poco la introducción al tema, bueno, el tema hablando de estrés calórico, hoy la producción a nivel nacional, las mermas productivas, solo por producción, ¿no? Hay una merma de 80 millones de dólares al año, esto fue datos de INTA Rafaela 2014. Si se consideran mermas reproductivas y calidad de leche, esa merma la multiplicás por 2. Básicamente es un poco lo que dice el INTA Rafaela. También Flamenbaum, que fue disertante de una charla de Conecar también, él habla de caída del consumo del 20%, con pérdidas del 10 al 20% en producción, y mermas del 10% en eficiencia de conversión, ¿no? También no solo que cae el consumo, cae la producción, sino que la vaca convierte menos el alimento en leche, ¿no? Así que nos sale más caro a su vez esa leche. Y bueno, calidad de leche, caída de grasa, 9%, proteína 4%, esas son las caídas de grasa y sólidos en general, y aumento de células somáticas también, eso lo transmite Valtorta 2004, un poco citando a algunos autores, hablando un poco de las mermas en época de estrés calórico. Bueno, hablando de Ruminozyme, lo que dijo Pedro, reforzando un poco lo que dijo Pedro, Ruminozyme, bueno, un poco lo que habló, el tema acá es incremento de producción de proteína microbiana, ácidos grasos volátiles, contribuye a aumentar la producción de leche. Bueno, después hay una producción de aumento de sólidos, mejora en consumo de materia seca, disminución de pérdida de peso vivo. Objetivos, ¿cuáles fueron los objetivos de este trabajo? Evaluar producción láctea, calidad de leche y viabilidad económica. Así que, teniendo en cuenta eso, el trabajo ahí está. El trabajo en lo que es materiales y métodos se hizo un análisis de los animales, la ubicación, cómo dividimos un poco la presentación, el ambiente, la alimentación y el análisis de los resultados. Hablando un poco de los materiales y métodos, animales en estudio fueron en el tambo 1, fueron 2 tambos en el mismo establecimiento. El tambo 1 fue el tambo con que se usó el Ruminozyme, o sea, el tratamiento RZ, Ruminozyme. Y con el tambo 2 que el tambo control. En total fueron 150 vacas en ordeñe en el tambo 1, 134, vaquillona 157 en el tambo 1 y 242 en el tambo 2. Lo que se da acá, que fueron 2 tambos, con el primer tambo, el tambo que fue tratamiento, tuvo menos vacas en general, o sea, en población,
pero en eso no repercutió en cuanto o sea, todo se ajustó en cuanto a la comida, ¿no? Fue un trabajo científico equiparando a mismos animales, ¿no? Después vamos a evaluar, les voy a explicar un poco cómo se evaluaron los datos, que fue un poco la idea inicial, es, más allá de las poblaciones generales, se evaluaron días en leche, o sea, la población se evaluó con vacas de 0 a 150 días en leche y vacas de 150 a 400 días en leche. O sea, se trataron de agrupar esas vacas con el uso del software del DairyCom. Eso también está bueno, un software muy interesante para por lo menos evaluar producciones individuales y evaluar los días en leche, ¿no? Que están bien por caravana. Después vacas en ordeña son vacas de 2 a 5 partos, eso es el grupo que se evaluó. Bueno, se evaluaron litros por vaca con el control lechero, se evaluaron leche por tambo, leche de tanque, y calidad de leche por día, también datos de industria, ¿no? Que en este caso fue la Serenísima que hizo nos pasó los datos. Datos diarios, ¿no? Dentro de eso también interesante, nosotros evaluamos y pusimos dentro del análisis el tema de la temperatura y humedad. No solo temperatura y humedad, ¿no? Velocidad de viento. A ver, acá está la estación meteorológica de Concepción del Uruguay, que está a 40 kilómetros del campo. Nosotros tomamos esta referencia porque el campo no tiene estación meteorológica, que es una de las cosas que a futuro en los campos me parece que deberían tener. Y el ITH fue esta fórmula, que es la fórmula típica del ITH. Entonces, en esta página se puede recolectar esa información y se valoran con esos datos. El ambiente. Un poco hablando de ambiente, esto lo publicó también el INTA Rafaela, en conjunto con estaciones meteorológicas del INTA Manfredi, Trenquelauquen y Concepción del Uruguay, con INTA Rafaela. Y acá se ve justo Concepción del Uruguay, no justo lo que estaba nombrando. Concepción del Uruguay es azul y Rafaela es rojo. Fíjense bien cómo son los que más, esto fue un estudio de diciembre de 2013 y enero de 2014, fíjense cómo son las dos estaciones que más sufren el estrés calórico, que casi te diría que son con noches, bueno, acá fue todo un promedio de todo el estudio, ¿no? Pero bueno, casi 24 horas por día en estrés calórico, por encima de 68, y en el caso de Trenquelauquen y Manfredi fueron 18 horas por día, por encima de 68, ¿no? Entonces eso la verdad que es importante decir, bueno, el estrés, la vaca por encima de ITH 68 está en estrés leve a lo sumo, pero está en estrés. Así que eso es importante. Y bueno, y el ambiente, vamos un poco rápido, pero bueno, para hacer linda después el ida y vuelta con Juan y con ustedes. El ambiente también es importante saber, que uno cuando está en el campo, estos son vacas esto en verdad el tambo 2, pero bueno, fue en general el tema del ITH que a evaluar, ¿no? Acá estas vacas están queriendo cambiar de parcela, uno va y ve que las vacas están cerca del hilo y quieren cambiar la parcela. Entonces, y estos son el 18 de diciembre a las 2:30 de la tarde con ITH 73. Estamos hablando de un ITH ya con, digamos, con estrés, ¿no? El animal ya está en un punto bastante estresado, pero una velocidad de viento de 30 km por hora. Entonces también es importante tener en cuenta que hay días que por más que nos tiren los ITH muy altos, hay días que vos vas acá al campo y realmente te pega el sol, pero cuando tenés viento no lo sentís. Entonces la vaca en ese sentido es muy importante que esos días que la vaca también puede comer y a veces no es tan grave la merma, ¿no? Pero es importante tener en cuenta cómo evaluamos el dato ITH. Bueno, ambiente e instalaciones. En tema acá de ambiente, el tema fue evaluar la estructura del campo, o sea, cómo vamos a evaluar los tambos teniendo en cuenta un poco de la diferencia entre ambos, ¿no? Entonces, bueno, ambos tambos tenían buena cantidad de comederos, no había limitante, metro lineal por vaca de comedero, aguadas, el campo está lleno de aguadas, la verdad que yo la verdad que los felicito a veces cuando voy a los campos y veo tantas aguadas, no solo con Juan, sino también en otros campos, se ven estas aguadas realmente con buena cantidad, disponibilidad, y con buen piso, y la vaca realmente tiene acceso, ¿no? Había 12 aguadas por tambo. Bueno, sombra natural, estamos hablando de sombra proyectada, o sea, vertical, 25 metros cuadrados por vaca, o sea que estaba sobrada de sombras también. Por ahí al mediodía las vacas tienen menos sombra, después a la tarde ya empieza a tener más sombra, pero lo importante es que tenían sombra. Bueno, otras cuestiones acá es hablando de alimentación. Uno del tema de materiales y métodos es ver, bueno, qué damos de comer y cómo evaluamos los dos tambos dando un poco la dieta. Bueno, estos son tambos pastoriles con balanceado lechera en sala de ordeñe.
Estos son datos en materia seca. Entonces en Sala Ordeñe son vacas que comen 7 kilos en Sala Ordeñe, silo de pastura 1,5 kilos, silo de maíz, o sea, el silo de pastura está como una fuente de fibra, silo de maíz también y pastura. Uno se le asignaba 10 kilos de pasto por día, después vamos a pasar datos de mediciones a campo, pero un poco el animal estaba asignado 23 kilos de materia seca por día. Después ahora vamos a evaluar bien cómo se suministró el Ruminozyme para decirles bien, ¿no? Pero bueno, como dijo Pedro, el Ruminozyme es un gramo por kilo de materia seca, se puso, por eso es interesante ver cómo uno suministra las tecnologías en el campo, ¿no? Porque acá no fue por intermedio del balanceado, acá fue por una premezcla, en una bolsa. Entonces es interesante ver, probamos el campo, usamos una bolsa, bueno, ¿cómo lo usamos? La dieta relación forraje concentrado son dietas bien pastoriles, o sea que estamos teniendo forrajes 70-30, relación forraje concentrado en la dieta. Se da un mixer por día, bien temprano, a la hora del tambo, la vaca salía en el tambo y pasaban por el comedero, y con 2 turnos de pasto. O sea que acá las vacas comen, quedan a la noche en la pastura, o sea, tienen toda la noche para comer pasto, por eso también es interesante ver después el consumo. Y después, bueno, el concepto de dieta total que manejamos en nutrición, es importante tener en cuenta, ¿no? Cuando hablo de una dieta total, estaría bárbaro que todos tengamos TMR, que podamos tocar uno para arriba o 2 para abajo, ¿no? Pero acá es tema que cuando manejamos tambos, que tienen distintos sistemas de alimentación, acá manejamos el balanceado, una PMR, que es la mezcla de silo de maíz con silo de pastura, y pastoreo. Entonces es interesante ver cómo manipulamos la dieta de la vaca en este sistema, ¿no? Entonces es un desafío interesante. Por eso la importancia de medir, ¿no? O sea, cuánto le estoy dando en la PMR con la balanza del mixer, cuánto el comer automático estoy pesando, cuánto está dando el comer automático en el tambo, cuánto le estoy dando a la vaca. ¿Sabemos eso? Bueno, es importante medirlo. Y después el pasto, ni hablar, el pasto uno, por eso con Juan, el ingeniero, estamos dándole mucha bola a esto, porque la verdad que es el alimento más económico está acá, ¿no? Entonces parece que hay que empezar a medirlo, empezar a aprovecharlo mejor. Y bueno, después la composición es totalmente importante. La composición del alimento, nosotros evaluamos siempre utilizando el laboratorio Rock River de Santa Fe, es importante nombrarlo porque es un laboratorio que hoy está trabajando muy bien, con tecnología de NIRS, o sea, no es un laboratorio no hicimos química húmeda, sino que esto es por NIRS, y se evaluaron las pasturas, se evaluaron los hilos de pastura también. Entonces es importante tener en cuenta eso, que las pasturas, para que tengan en cuenta, la pastura la analizamos al ras del suelo, ¿tá? O sea, agarramos toda la planta entera. Y se ve bien que en verano, fíjense como la materia seca de la pastura es alta, y también estamos teniendo en cuenta que en verano los cambios son muy rápidos en verano, y eso también hay que tener en cuenta, y la calidad de la pastura cambia mucho, y cambia a veces para peor, como hablamos un poco de las tecnologías. Bueno, si tengo mucha fibra, mucha FDN indigestible, bueno, interesante plantear un producto para que podamos digerir más la fibra, ¿no? Entonces un poco ese es el tema. Después, lo que hablamos un poco para comparar. Bueno, la dieta actual tenía más de 38 FDN total, más de 33 FDN base forraje, y tenía un poco, no más de 21 o 22 de almidón. Lo que habla NRC, obviamente TMR, ¿no? Importante tener en cuenta que son datos con TMR. NRC plantea máximo de 35 de FDN en la dieta, máximo 25 de FDN base forraje, y máximo 30 de almidón, ¿no? Entonces, uno puede desafiar más la vaca, o sea, uno le puede dar más almidón, que almidón no se olviden que es un azúcar, o sea, muy disponible, un hidrato de carbono soluble, que se digiere muy rápido en el rumen, y puede producir acidosis. Entonces es importante tener en cuenta que en tambos pastoriles no tampoco irse por las nubes, porque son dietas separadas, entonces a veces podemos tener problemas. Entonces, bueno, lo que es dieta totalmente mezclada, podemos jugar con el almidón un poco más arriba, como una aclaración. Después, bueno, la alimentación, acá está Juan midiendo con el disco, es un disco que fabricamos nosotros, la verdad que hoy hay metodologías muy rápidas para evaluar las pasturas, ¿no? Porque generalmente cuando evaluamos pastura un día, cortamos con el disco, con el aro, con lo que sea, pesamos y después se hace tedioso, o por ahí, ¿cuántas veces cortaste? ¿Es representativa la muestra? Bueno, esto la verdad que es todo un mundo con el tema del pasto. Por eso es importante de incorporar alguna tecnología que pueda llegar a mejorar la medición del forraje, ¿no?
Entonces, bueno, un poco lo que hablamos. Lo que logramos con estos dos tambos es superar 10 kilos de materia seca. La verdad que es importante tener en cuenta que en verano se pudo superar 10 kilos de materia seca de consumo de pasto. Y lo que sí hubo diferencia entre los tambos, que hubo diferencia de disponibilidad, que se corrigió con superficie. Entonces el tambo 1 tenía más disponibilidad, por ahí hubo una mayor selección, y tambo 2 una menor selección, más eficiencia de cosecha, y con una menor disponibilidad, pero con más superficie. Entonces ahí puede haber algún tema energético, pero importante que, bueno, también el tambo en tratamiento, el tambo 1 caminó más, también un poquito más, entonces también puede compensar por ese lado, por la distancia de las parcelas con el tambo, ¿no? Entonces, bueno, y si hablamos de, bueno, tengo que poner una tecnología, tengo que usar 100 gramos por vaca por día, tengo que dosificar algo en las vacas, bueno, ¿cómo hacemos? Entonces, es importante tener en cuenta el concepto de nutrición aplicada, cómo aplicamos la nutrición en cualquier establecimiento. Me parece tener en cuenta lo que yo formulo en la computadora, hay que ver si le llega a la vaca, ¿no? Eso me parece que el trabajo de cualquier nutricionista. Y importante que siempre tenemos que trabajar de la vaca para atrás. Entonces, el consumo como primero, o sea, cuánto están consumiendo, remanentes, esto puede ser remanente en comederos, puede ser remanente en pasturas, el bosteo, el comportamiento, la condición corporal, análisis laboratorio para complementar todas estas temáticas, y después con eso actuamos y hacemos dietas. Entonces, y es importante tener en cuenta, yo hago una dieta y yo necesito que se cargue el mixer adecuadamente, se pueda distribuir en el comedero adecuadamente, con el mezclado que corresponde, y que la vaca va a tener su rol con la selección. Entonces es importante tener en cuenta estos parámetros. Y las alarmas son, bueno, ¿qué pasa? Hay menos producción, hay calidad de leche, bajó, hay enfermedades. Bueno, es importante tener en cuenta que esto es un poco un círculo que se trabaja continuamente y se necesita un equipo de trabajo, ¿no? Así que eso es importante también nombrarlo. Bueno, un poco la dosificación del Ruminozyme, bolsas de 25 kilos, bien identificadas, la idea que era que había bolsas, ponerle otras bolsas de otras premezclas en el campo, bueno, las bolsas eran verdes y las rojas eran las que iban a ir para el tratamiento, bien identificadas, hablando con el ingeniero también, que hizo importante, uno cuando arranca un ensayo hay que tener en cuenta que tener un profesional en el campo también es muy importante, por la responsabilidad que requiere. Y bueno, identificación de las bolsas. Después hicimos una tablita de decir, bueno, yo la premezcla estaba al 20%, el Ruminozyme en la premezcla, y uno hablaba de 100 a 125 gramos por día de premezcla. Entonces, bueno, ¿cuánto le estoy echando de premis por día? Entonces es importante tener en cuenta, bueno, una medida de una bolsa, una bolsa con una medida de 5 kilos. Eso es un poco lo que nosotros hablamos en el campo, de tratar de hacerlo lo más justo posible. Y después, bueno, análisis de la producción, o sea, ya estamos dentro de los resultados. La producción diaria de leche, y se hizo con grasa corregida al 4% para realmente ponerlo al mismo nivel energético los dos tambos. Grasa corregida se hace con esta fórmula del 1928, o sea que hace que mil años que están evaluando producciones con grasa corregida al 4%. Y acá un poco fue la diferencia, que fueron 2 litros y chirola, de diferencia con el tambo control del tambo Ruminozyme, se fue interesante, y fue un análisis estadístico se hizo también, y hay una diferencia estadística en lo que es vaca en ordeñe, entre 2 y 5 partos, y lo que es vaquillonas hubo una diferencia a favor, pero no fue estadísticamente favorable, o sea que no fue, en lo que es vaquillonas no fue tan grande la diferencia. Yo pienso que, por ahí preguntándole a Pedro también, o a los chicos que están participando en la reunión, en vaquillonas por ahí en un solo rodeo, por ahí tienen competencia, por ahí comen menos, entonces por ahí no se manifiesta muy bien algunos usos de las tecnologías en los que vaquillonas, porque hay mucha competencia en la comida, más que nada en el consumo. Así que bueno, y después lo que sí tuvimos, que esto lo evaluó Pedro, sin análisis estadístico, pero lo que se evaluó cuando se vio los controles lecheros y se compararon los mismos animales, o sea, vacas con vacas, vaquillonas con vaquillonas, y los mismos días en leche. Y lo que se vio que todas las vacas en las producciones mínimas, el Ruminozyme tenía una diferencia, o sea, hay una diferencia muy importante en lo que es producciones mínimas. A diferencia que habló Pedro, que por ahí tuvo en otro tambo con producciones máximas. Pero es importante tener eso en cuenta, bueno, ¿a dónde está el dato que diga, me dio una diferencia a favor en el rodeo total, ¿no? Porque al final y al cabo necesitamos una diferencia a favor en el rodeo total.
Bueno, acá fue una diferencia realmente en lo que es en las producciones mínimas. Así que eso para tener en cuenta. Después, análisis de producción. Lo que se hizo acá fue un análisis de leche de tanque, pero no analizando promedios. Acá se analizaron promedios, pero fue más que nada en los picos de calor. Acá hubo, en el trabajo hubo 5 picos, 5 olas de calor. ¿tá? Algunas olas se complementaron porque fue una ola prolongada. Por ejemplo, hay una segunda ola de calor tuvo casi 2 semanas de duración, y más también. Entonces, estamos hablando de una ola de calor larga, ¿no? Después hubo olas de calor de 4 o 5 días, entonces es importante tener en cuenta, hay olas de calor. Bueno, ¿qué pasa en esas olas de calor? ¿Cómo se comportan los tambos? Y lo que se vio que en el tambo Ruminozyme los 2 tambos bajaron el litro, obviamente, pero el tambo Ruminozyme bajó la mitad, o sea, medio litro, y el tambo control bajó 1 litro. O sea, eso es importante tener en cuenta, y fueron muchos datos analizados, y eso es un poco lo que se pudo ver, que a lo sumo bajaron menos. Eso es importante también. Eso, lo que hablamos de inestabilidad. Bueno, la inestabilidad, a veces las tecnologías nos ayudan a una estabilidad. Y esa estabilidad nos da por ahí las menores mermas de productividad. Así que bueno, ya un poco, no sé si cerrando, bueno, vamos a la última parte, que esto también es importante. Esto me pareció importante analizarlo, porque fueron varios datos analizados acá. No puedo parar un poco más en esta diapositiva, que en el gráfico remarca límites críticos de ITH, que es la línea punteada, y los límites críticos de inversión de sólidos, de grasa-proteína. Cuando hablamos de grasa-proteína, hablamos de relaciones por encima de 1,15, 1,18, 1,20, lo que es, a veces hablan de normal, ¿no? Por encima de 1,10. ¿Y por qué? Pero más que nada porque si tenemos menor producción de grasa butirosa en leche, hay un perjuicio ruminal. O sea, estamos hablando de que el rumen está funcionando mal, no hay producción de ácido acético, hay menor digestión de la fibra, yo no medí pH acá de rumen, pero evidentemente a mí me dice, los sólidos en leche me están un poco contando la historia de lo que pasa en el rumen. Que eso es importante tener en cuenta, ¿no? Tenemos que usar los datos de lo que es sólido en leche porque nos hablan, los datos nos hablan, entonces tenemos que empezar a evaluarlos mejor. Entonces, lo que se habló acá, lo que se vio un poco es, diciembre, enero, febrero, marzo, fueron 4 meses de evaluación, y la verdad que se vio que en enero, febrero, que fueron por ahí los más olas de calor que hubo, que el tambo 1 no bajó, nunca se invirtió, o sea, los sólidos. Entonces eso es importante tener en cuenta. Y en cuanto al tambo 2, sí, tuvo la verdad que una diferencia muy importante de inversión. Entonces, nos da un indicativo de que hay un efecto, hay una salud ruminal. La verdad que esto es importante, y aparte nos repercute sobre el consumo de materia seca y sobre la producción. Y después, bueno, el ITH se vio acá los picos. Fíjense, los mayores picos de ITH se dieron en enero, febrero, y aparte con menos intervalo entre ellos, también es importante tener en cuenta que fíjense, todos los picos muy continuos. La verdad que una vaca con tantos picos es muy, muy jodido que ella pueda comer normal y pueda manifestarse su potencial, ¿no? Así que es importante tener en cuenta. Así que bueno, esto un poco el dato y bueno, lo que es análisis económico, también tener en cuenta, ¿no? Que las vacas a veces nosotros invertimos y bueno, las vacas no están comiendo plata, como dice acá, que esto lo saqué de una presentación de Bill Weiss, que es un asesor americano que viene a dar charlas en Argentina y siempre es importante escucharlo. Y bueno, él habló de que este es el módulo de aditivos. Entonces, todo lo que es aditivos, todo lo que es tecnología, siempre hay que evaluarlas, ¿no? Entonces, bueno, la evaluación fue buena, digamos, en general lo que es vaca en ordeñe fue un retorno de 4,2-1, o sea, un retorno bruto. Si lo hacemos neto puede ser 3-1, pero un buen retorno. El costo fue de medio litro de leche, con el dólar a $76 y bueno, 25 centavos de dólar el litro de leche. Y el Vaquillona fue levemente positivo, o sea, no fue ahí casi pegando en el palo, pero fue levemente positivo. Entonces eso también es importante tener en cuenta, que cuando evaluamos tecnologías, tener en cuenta, bueno, cuánto estamos gastando y qué retorno tenemos. Un poco lo que habló Rodolfo en las otras presentaciones es bueno, todo lo que evaluemos, sepamos qué retorno pueden tener. Y después, bueno, esto también es importante, siempre lo digo cuando voy a los campos,
Acá está Juan Vallejo, que es uno de los presentes en el chat. Las personas primero, y todo lo que queremos probar en el campo, todo lo que queremos hacer, las personas van primero, y son las primeras que nos van a ayudar a que podamos hacer realmente el trabajo bien en el campo. Y si están comprometidos, y si ellos están enterados de por qué tecnologías, por qué sirven, qué beneficios tienen, parece que siempre es importante comunicar las cosas en el campo, ser claros, y ellos se motivan. Ellos, cuando vos le decís que realmente vos venís a ayudarlos y venís a hacer el trabajo mejor para ellos, la verdad que se motivan y te dan una mano muy grande, y le agradezco a todo el equipo de los tambos de Marcelo Bordato, que nos dieron la entrada para poder trabajar con estas tecnologías. Así que bueno, la verdad que los saludo a ellos. Y lo que es conclusión y discusión, la verdad que bueno, lo que hablamos, mayor respuesta productiva, el signo de pregunta reproductiva. O sea, sabemos si reproductivamente hubo una mejora. Bueno, eso también es importante tenerlo en cuenta. Mejor relación grasa-proteína, bueno, salud ruminal, hubo un mayor consumo, puede ser que hubo un mayor consumo. Análisis del balance energético protocolar con condición corporal. Acá lo que sí quedó en el debe, que a veces uno quiere hacer un trabajo y no le sale perfecto, pero lo que quedó en el debe fue la condición corporal. Yo hice 2 mediciones y no lo completé en todo el estudio y quedó pendiente, pero la verdad que uno vio que no hubo cambio en condición corporal, eso habla bien también del ensayo. Pero siempre hay que, en los trabajos con tambos, siempre hay que contemplar el condición corporal para ver realmente el uso de esa tecnología y qué efecto tiene real. Mayor aprovechamiento del recurso forrajero, bueno, metodologías de medición. Hay que empezar a tener metodologías confiables de medición en los tambos, pastoriles más que nada. Y después la verdad que el uso de la adaptación meteorológica fue muy positiva, por todos los datos que te da, y hay que plantearse de si los tambos tienen que empezar a tener una propia, ¿no? Entonces, la verdad que, porque te da mucha ayuda, y para realmente ver qué pasa, qué pasó y qué efecto tuvo las condiciones ambientales sobre tu producción. Así que un poco lo que hablamos al final, ¿no? O sea, no podemos manejar cualquier cosa que queremos manejar, no podemos manejarlo si no lo medimos. O sea, entonces, si no medimos, no sirve de nada, porque realmente a veces no se puede manejar, realmente porque no tenemos datos. Entonces es imposible tomar decisiones, ¿no? Así que bueno, cerrando un poco la presentación, les agradezco. Y bueno, estamos con preguntas, y ahora lo podemos conectar a Juan también en la conversación para cualquier consulta que hubiere. Bueno, muchas gracias. Bueno, Matías, excelente, muy buena presentación, muy clara. Y bueno, lo interesante para destacar es, más allá de lo que nos enfoca hoy, que es el aditivo y el análisis de su uso y resultados, en tu presentación también mostraste un montón de detalles que hay que considerar a la hora de evaluar las dietas, de armarlas, etcétera. Creo que es de mucha utilidad para todos los productores, así que eso también creo que es muy, muy importante rescatarlo. Bueno, Juan Manuel, si quería habilitar tu micrófono, hacer algunos comentarios, un poco comentar cómo es la zona donde están trabajando. Ya Matías mostró cómo están siendo golpeados con el tema de olas de calor en distintos años, y bueno, te escuchamos. Si quieres sumar algún comentario, adelante. Juan, habilita el micrófono. Si puede. A ver si lo... A ver. Habilita el micrófono, a ver si puede, abajo a la izquierda. Sí, ahí está. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Estaba bloqueado. Ahí está. Sí, no, Sí. nada. Bienvenido, Juan. Juan Manuel. Bienvenido. Bueno, ¿qué tal? Gracias. Bueno, primero gracias a ustedes y sobre todo a Matías, que en realidad la mayor parte del trabajo lo hizo él, ¿no? Para ser sincero, yo lo asistí solamente siguiendo algunas cosas y midiendo, que es lo más importante. Pero él le dio más bien el rigor estadístico, por decirlo de alguna manera. Así que... Sí, no sé qué iba a decir Matías. sí, Juan, no, te decía de más allá del trabajo que uno hace con la evaluación de datos, me parece importante también tener en cuenta que
estar en el campo y hacer las mediciones diarias que por ahí hacías semanales con el tema de la medición de pasto fue importante. Son datos que uno tiene que tener en cuenta, más que nada sobre el consumo. Y después, bueno, uno lo ve en el tanque de leche, digamos, lo ve después en la producción. Pero es importante tener en cuenta el tema del consumo. Por eso, Juan, me parece que hiciste bien ese trabajo. Ahora estás con jaula de exclusión. Si querés contar un poco cómo estás trabajando con las pasturas, que está bueno, Sí, justo sí. se abre eso. Sí. La verdad que, bueno, ya hace varios años que estoy con Marcelo, por suerte, y la verdad que se trata de todos los años de hacer algo nuevo, o por lo menos seguir una rigurosidad más bien científica. Por ahí antes le dábamos a lo experimental de a ver qué sucede, pero bueno, con el tiempo todo va requiriendo mayor medición y rigor. Entonces, por ahí lo del pasto era más intermitente, ahora lo empezamos a mejorar. Bueno, también vos ayudaste bastante en eso, ¿no? Eh, con el plato medidor, la- el aparato para medir la humedad y demás, y ahora estamos haciendo jaulas para medir más que nada tasa, porque, bueno, este campo forma parte del grupo CREA de Concepción del Uruguay, de lechería, y tienen una medición de tasa más bien global del campo. Entonces, eso a mí, la verdad que no serviría mucho. Yo lo que busco por ahí es tener la tasa del lote, porque es lo que necesito para saber si entrar o no al lote, o hacer reservas, o cualquier maniobra o volantazo que se dé. Si bien acá es muy, muy complicado, como lo dijo Matías y creo que Rodolfo, estamos en una zona medio, no diría marginal, sino más bien estamos fronteriza a la zona pampeana con exclusividad. Eh, los suelos vertisoles típicos y vérticos sobre todo, estamos en el corazón de ese suelo, entonces eso sesga todo. La lluvia que recibís, el frío, el calor, todo por ahí es más extremo y, y con lapsos más cortos, entonces tenés que aprovechar eso constantemente, no te puedes dormir. Perfecto. No, para destacar, ¿no? El consumo que logran de materia seca, de pastura, 10 kilos, ¿no? Nombraste, Matías. Sí. En época de verano, la verdad que lograr eso es muy bueno. Estamos hablando del 1,5, 1,6% del peso vivo. No es fácil lograr eso. Creo que si no lo hacen pastoreando en el momento óptimo, no lo lograrían. Y como vos bien decís, el hecho del estrés que sufren las plantas y que se lignifiquen rápido también los obliga a acomodarse. Te consulto, Juan Manuel, con respecto a la medición que decís de tasa de crecimiento global que hacen, ¿lo hacen mediante índice verde, por satélite? ¿Cuál es el método? No, es manual, es. Ah, bien. Por ahí se revisan, sí, con índice verde, pero no. Hay pocos que lo usan. Más bien es Perfecto. todo manual. Está bien. Me parece que sí, es una herramienta, pero creo que por ahí lo manual es más certero, me da la sensación a mí. Está bien, está bien. Sí, lo que creo que sumar, no, Rodo, para sumar a lo Sí, de Juan, con el consumo de pasto, lo que se vio bien, hubo una selección también, hubo Sí, mayor selección en el tambo 1, hubo mayores remanentes, no sé, por ahí la vaca por ahí a veces se seleccionaba mucho, comía mucha hoja, por eso por ahí lograron llegar a ese consumo, porque si fuera por ahí si te hubieran comido más tallo, por ahí no sé si realmente pueden llegar, pero bueno, claro. lo que se midió, el tema que también son muchas horas en el pastoreo, ellos lo dejan toda la noche, eso es lo que hablaba Juan también, lo que me decía, me contaba, eso también es importante, porque le da el tiempo, y vos sabés que tiene muchas aguadas, la verdad que tiene la distancia, el tambo no tan lejana, entonces me parece que va por ahí también la ayuda a que esa vaca pueda levantar ese pasto, porque realmente es impresionante lo que se puede Sí, medir. seguramente está fallando el consumo. Y también yo creo que ante ese desafío de tanto consumo de materia seca y en plena temporada de calor, Luminosai me parece que juega un rol interesante, Pedro, que no sé qué opinás, pero Sí, al mejorar la digestibilidad, digamos, yo creo que ahí tiene también un impacto que ayuda al consumo, inclusive, ¿no? eso es lo que decíamos antes.
si bien es un producto que genera beneficios a lo largo de todo el año, porque mejora digestibilidad, actúa a nivel ruminal, ¿sí? Ya sea julio o enero, en verano tiene ese plus de que nos estabiliza los consumos no nos caen tanto. Y en estrés calórico, lo que ustedes comentaban, aparte de la caída del consumo, esos cambios en el patrón de consumo, de que los animales cambian o hacen ese serrucho con la ola de calor en el consumo, nos generan los disturbios a nivel ruminal, que con un probiótico como el que tiene el Ruminozyme, nos estabiliza un poco los disturbios metabólicos. Y Claro, la parte fibrosa, en un tambo, en este caso específicamente, donde la fibra es una parte importante de la dieta, la parte enzimática nos hace aprovechar un poco más esa parte fibrosa. Claro, y se da esa selección que comentaba Matías, justamente están consumiendo mayor calidad, pero por ahí fibra efectiva menor o una fibra de menor efectividad para la RUM, y ahí un desafío extra, que acá en este caso Ruminación ayudaría justamente al ambiente ruminal. Bueno, excelente. Por el momento no hay preguntas que se hayan agregado, pero Mati, no sé, Pedro o Juan, ¿algún otro comentario al respecto? Juan, ¿querés sumar algo más? No, sí, yo lo que, por ahí mencionar lo que decía Pedro, estamos obligados, sobre todo en verano, a asimilar la mayor cantidad de fibra posible. Tal cual. Ya sea por forraje o, bueno, o por silo, ¿no? Si te fijas ahí en la dieta, el componente, como bien lo mencionó Matías varias veces, es importante. Es importantísimo. Entonces creo que yo lo vi como un punto favorable. La verdad que me parece que esa clase de tecnología ayuda muchísimo, por lo menos en esta zona. Mejorar, potenciar el rumen es la clave, creo. Sí, me parece que una de las cosas que hablamos con Juan antes de arrancar fue eso un poco. El desafío era ese, el desafío era aprovechar la fibra, que era mucha, entonces fue eso un poco. Y lo que sí se vio, a ver, como después se evaluó estadísticamente todo todo el tratamiento, pero al inicio del uso de la tecnología, no sé si Juan también te acordaba, un poco me comentó Marcelo, que fue al inicio a los 10 días, un poco más, fue así de la nada un golpecito de producción tuvieron. Sí, y no sé si es coincidencia, digamos, pero bueno, fue justo un golpe. Después se evaluó obviamente, como se evaluó después en el ensayo, ¿no? Pero al principio fue un golpe, un aumento de producción así de golpe, como que sin esperar, básicamente, en el tambo en tratamiento. Y eso también, como hablamos, ¿no? En el campo a veces tenemos sensaciones, ¿no? Siempre obviamente es medir, pero al principio fue así, realmente fue así, y después al transcurso obviamente del trabajo fuimos evaluando un poco todo, ¿no? Pero bueno, es un poco para cerrar, y sí, Rodo, decime. No, quería que agrego un punto que me parece interesante, que si bien la evaluación que muestran es de diciembre a marzo, pero como comentó Pedro, en varios papers se ve el efecto en la persistencia en la lactancia. Y en la primer webinar que tuvimos con el doctor Israel Flammenbaum, mostró varios trabajos donde era clarito que aquella vaca que no sufría tanto el estrés térmico tenía un efecto residual, la vaca que sí sufría, negativo, ¿no? Entonces a lo largo por más que esté en el invierno, todavía esa vaca seguía produciendo menos con ese efecto residual de la ola de calor y el sufrimiento en el verano. Yo creo que esto también, si lo evaluaríamos a lo largo de todo el año, creo que seguramente vamos a encontrar un impacto, y coincide con lo que mostraba un poco los trabajos Pedro. De la persistencia, tal cual. Sí, tal cual. Sí. Yo creo que en estrés calórico, y ya te doy el paso a vos, Rodo, para terminar, no hay una bala de plata para solucionar el problema, digamos. Es decir, hago esto y soluciono el problema. Me parece que hay una batería de herramientas, como ustedes con Conecari organizaron las 3 jornadas, mostrando la parte de estructura, de sombra y demás. Ruminozyme, de parte de la dieta, es otra herramienta, digamos, que viene a buscar, tratar de paliar y solucionar el problema de estrés calórico. Que si bien es una herramienta que se puede usar a lo largo de todo el año, porque actúa a nivel ruminal y genera esos beneficios,
en estrés calórico a su vez nos da este punto de mejora en la parte metabólica y ruminal. Pero son varias las herramientas que tenemos para paliar el problema de estrés calórico. Perfecto. Sí, sí, es así, es un poco el enfoque integral a la problemática, pero está claro que los aditivos nos están ayudando un montón. La verdad que en esos desafíos que tanto sea un desafío de aquellas vacas, como decía Mati, que están en un sistema más intensivo, en TMR, como el desafío que por ahí parece menor porque tiene más fibra, pero en realidad al darse los alimentos en distintos momentos a lo largo del día, más el estrés térmico, yo creo que termina siendo un peor desafío un sistema pastoril desde el punto de vista de salud ruminal por ahí que un sistema intensivo. Claro. Así que, bueno, bárbaro. La verdad que estamos muy contentos, fue un ciclo donde se compartieron muchos conceptos. Quedan las grabaciones disponibles de los 3 ciclos que hemos realizado hasta el momento. Y obviamente estamos todos disponibles para preguntas posteriores, vía mail o vía las redes, en medio que ustedes elijan de comunicarse. Comparto simplemente una placa para agradecer, bueno, obviamente a Betanco, que desde un principio se sumó para participar de este webinar, a la gente de Laval, que también aportó mucho conocimiento de costo y de infraestructura para el enfriamiento de las vacas, al doctor Israel Flammenbaum con su empresa Cow Cooling, y bueno, y a Hacha, realmente nos ayudó muchísimo en la difusión de estos 3 webinars. Así que bueno, de mi parte, muchísimas gracias por participar. Espero que haya sido de mucha utilidad y nos estamos viendo seguramente en los próximos webinars. Búsquenos en las redes, hay una serie de charlas que va a haber para producción de carne también, junto con el INTA Colorado de Formosa. Así que bueno, estamos a disposición y bueno, si alguien más quiere comentar algo, adelante. Bueno, muchas gracias, Rodo. Gracias. Gracias, Pedro, gracias, Rodo, gracias, Juan, gracias por estar, por hacerte el tiempo. Y bueno, gracias a todos los que participaron y bueno, nos veremos pronto. Nos estamos viendo. Nos vemos. Hasta Gracias a luego. todos. Chao. Chao. Nos vemos. Chao.